Hola, continuando con los videos de química, ahora vamos a ver lo que es la química, una ciencia para el siglo XX. Bien, primeramente quiero hacer algunos comentarios. Em, bueno, finalmente, después de tantos estudios que ha hecho el ser humano, él hace una clasificación. Una de las clasificaciones que hace el ser humano es dividir las ciencias. Entre ellas tenemos las ciencias naturales, tenemos las ciencias sociales. ¿Ok? Y el caso particular que nos interesa ahora es hablar lo que son las ciencias naturales. La clasificación que se hizo para las ciencias naturales son la biología, la física, la química y la astronomía. Es una de las clasificaciones. En caso particular, astronomía, mejor dicho, física absorbió la astronomía hace mucho tiempo, porque anteriormente solo se ubicaban a los astros en el cielo, no se les ponía nombres. Y, pero ya cuando comenzaron a calcular distancias, comenzaron a calcular temperaturas o comenzaron a hacer otro tipo de cálculos, pues ya se aplican un poquito más la astronomía y pueden hacer lo que es la astrofísica. Por supuesto también cuando llegan los materiales a la Tierra, como por ejemplo pedazos de material lunar o algunos cuerpos celestes que caen aquí en la Tierra, al hacerles sus análisis, pues por supuesto que la química ni se diga, ¿no? Y pues la biología también entra en esas investigaciones, puesto que también con la biología buscan, ¿no?, una posibilidad de que exista vida fuera de la Tierra. No necesariamente vida inteligente, pero pudiera haber vida, ¿no? Y son las investigaciones que se hacen entre otras ramas, ¿no? Entonces, la clasificación de estas ciencias, pues se les llega a llamar, algunos autores le llaman ciencias naturales. Bien, finalmente, más o menos ya hemos escuchado anteriormente que la química, una de las definiciones es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ocurren en ella, ¿no? Por supuesto, se ocupa bastante en la biología, en la física, en la geología, en la ecología, ¿no? Y en muchas otras disciplinas, ¿no?, en donde se utiliza la química. Por supuesto, de no tener la química, muchas de las cosas serían más difíciles, ¿no? Por ejemplo, no habría automóviles como se conocen ahora, ¿no? No habría computadoras, finalmente la química también se utiliza en las computadoras. No habría electricidad en el sentido de que eh, hay que hacer combustión, ¿no?, a la hora de generar energía eléctrica. Una de las formas en las que se genera energía eléctrica es por la combustión de combustibles fósiles. No es la única, pero finalmente durante mucho tiempo hemos estado utilizando esa, y la química es súper, súper importante a la hora de generar estas formas de energía. Ok. También lo que me gustaría mostrarles es algunas cosas en la química. Por ejemplo, la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace la química? Pues primero, genera, de manera general, estudia los principios teóricos como reglas y leyes, y teorías que explican la composición y el comportamiento de materia y energía. Independientemente de lo que le vayamos a leer a continuación, actualmente el científico es un poquito más precavido a la hora de llamarle ley a algo. Uno de los ejemplos así súper rapidísimo es cuando le llaman ley a las leyes de Newton. Resulta que llega un cuate llamado Albert Einstein que muestra que las leyes de Newton pues no se cumplían para el caso particular del movimiento de Mercurio. Y así sucesivamente, había muchas cosas en donde Newton no funcionaba. Entonces llega Albert Einstein y propone otra teoría que concuerda mejor con lo que dice Newton. Entonces, pues ya no era ley después de todo, ¿no? Entonces actualmente todos los científicos ya son más precavidos a la hora de llamarle leyes lo que están haciendo, ¿no? Y finalmente la comunidad científica hace lo mismo, tiene mucho cuidado con eso y le llaman teorías, como decir una explicación de lo que está sucediendo, ¿no?
siendo un poquito más precavidos, porque pudiera ser que exista una explicación más general y más acorde, ¿no? Bueno, finalmente se explican en estos casos la materia y la energía. De manera descriptiva, la química estudia composición, estudia propiedades y métodos de obtención de muchas sustancias que se necesitan. Caso particular, a veces no podemos ocupar el petróleo como tal, pero un proceso de destilación nos permitiría producir gasolinas. La química analítica estudia los componentes de una muestra y sus cantidades, ¿no? Aquí estamos ya yéndonos de manera más profunda a qué es lo que conforma la sustancia que estamos estudiando, ¿no? Y ya empezamos a medir, ¿no? de estas muestras, ¿no? Y la cantidad que hay de un elemento u otro en algún compuesto. Finalmente, la química aplicada pues atiende a los problemas específicos y está relacionada, por supuesto, con otras ciencias, ¿no? Hay química en la producción de equipos de cómputo, hay química para la producción de automóviles, hay química a la hora de imprimir documentos, hay química también a la hora de ver cómo brillan las pantallas de plasma, ¿no? o de cristal líquido. Y bueno, ¿qué hay ahora? ¿O cuál es la relación que hay de la química con otras ciencias, ¿no? Llegando a este punto que mencionamos, ¿no? Aquí tocábamos algunos puntos, como por ejemplo la bioquímica, la fisicoquímica, la petroquímica, la agroquímica y la geoquímica, entre otras, ¿ok? De manera cualitativa, por supuesto, estudia los componentes de una sustancia y determina los componentes, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado previamente. Y de la química descriptiva, por supuesto, la dividimos en inorgánica y orgánica, ¿no? Con respecto a inorgánica, pues estudia las sustancias inorgánicas. Y con la química orgánica, pues estudia los componentes que contienen carbono en su estructura. Eso es lo que define lo que es la orgánica y la orgánica, ¿no? Todo lo orgánico contiene carbono y todo lo inorgánico no contiene carbono. Bueno, regresando entonces a la parte de la relación de la química con otras ciencias, pues por sí misma es súper útil, ¿no? El ejemplo de la producción de pólvora hace muchísimos años, pero por supuesto de manera natural, no es forzado, ¿no? Aparece una relación entre otras ciencias y esto permite producir muchas cosas, por ejemplo en el área de la salud, de la vida en general, ¿no? Un cosmético, por ejemplo, los colores de la ropa que uno lleva, vestidos y pues la manera en la que nos alimentamos, ¿no? Y por supuesto, aquí trabajan los químicos, entre otras personas, como por ejemplo son agrónomos, como los biólogos, los médicos, por supuesto los físicos, astrónomos, matemáticos y entre muchas otras personas especializadas. Bueno, los estudios científicos han permitido lo que les mencionaba, ¿no? Que el cuerpo humano pues está compuesto por ciertas cosas que están aquí, ¿no? El cuerpo humano está conformado por carbohidratos, por proteínas y por lípidos principalmente, ¿no? Y cada uno de los carbohidratos, proteínas y lípidos principalmente podemos saber de qué está conformado cada uno de ellos. Por supuesto, formado con átomos, pero ¿qué tipo de átomos son los que están ahí, no? Por supuesto, otros estudios nos permiten saber qué es lo que debemos consumir de acuerdo a nuestra edad, nuestras actividades y nuestro gasto energético, cuánto alimento deberíamos de consumir. Y pues también, siguiendo en esta línea, hablando de los medicamentos de origen vegetal, pues los químicos estudian la obtención, ¿no? Cómo se obtiene, qué propiedades tiene y qué cantidad de sustancias están presentes. Los biólogos en este caso ayudan a clasificar las características del vegetal. Los agrónomos se encargan del cultivo, por supuesto, y los médicos proporcionan el medicamento y las dosis requeridas para cuando nos enfermamos. Y aquí podemos ver una gráfica en donde podemos ver cómo la química recibe contribuciones de la medicina, de la geografía y por supuesto que la química contribuye, ¿no? Recibe contribuciones de la matemática, de la agricultura, de la historia, de la biología, de la ecología, de la física y de la ingeniería. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que recibe o cómo aparece en esos lugares la química. En el caso de la medicina, por supuesto, pues elaborar compuestos, ¿no? Para el tratamiento de algunas enfermedades. En el caso de las matemáticas hay que hacer muchísimos cálculos en este caso, ¿no? Y por supuesto,
Si va a ser una ciencia, necesita utilizar matemáticas porque pues debemos de medir las cosas, debemos utilizar algunas mediciones y por supuesto las matemáticas van a entrar, ¿no? Y por supuesto al hacer la estadística. En el caso de la biología, pues la química, ¿no? Interviene dentro de la, de la biología, pues para saber, ¿no? Cuáles son las reacciones dentro de un organismo, ¿no? Porque permanece vivo y todo ese tipo de reacciones químicas que hay dentro de la vida. En el caso de la ecología, por supuesto, ¿no? Está relacionado con la producción del medio ambiente y por supuesto conectadísimo, ¿no? Con los problemas de contaminación. Y en el caso de la física, pues estudia los cambios físicos en la naturaleza que tienen que ver con la materia y la energía. Entonces, en esta parte la física y la química están muy unidos, muy amarrados en ese aspecto. En el caso de la ingeniería, por supuesto, la ingeniería utiliza un montón de materiales y pues de saber las propiedades químicas del objeto te permitiría producir mejor un producto, ¿no? Por ejemplo, materiales de limpieza, por supuesto. Esto es un trabajo de ingeniería, pero también es un trabajo de química, ¿no? Para saber qué materiales te sirven mejor para limpiar superficies, ¿no? Actualmente que estamos cuidándonos mucho con respecto a mantener bien sanitizado, no satanizado, bien sanitizado nuestras áreas de trabajo. Y por supuesto en la historia, una de las aplicaciones de la química pues sirve para fechar, ¿no? Algunos acontecimientos. Acá hay un caso muy importante, por ejemplo, utilizar el carbono 14 para saber qué tan antiguo es algún fósil o algo que se haya encontrado a la hora de hacer cosas arqueológicas, arqueología, ¿no? Y por supuesto con el ayuda de la química y de la física, la parte de radiación, tú puedes saber usando el carbono 14 con base en cuánto está emitiendo en la antigüedad de los objetos. Si nos da tiempo más adelante podemos ver un poquito de cómo pueden fechar las cosas a partir de algo que encuentren ustedes en algún lugar. Por supuesto en la agricultura se utiliza muchísimo, ¿no? A la hora de producir, por ejemplo, fertilizantes, a la hora de producir sustancias, ¿no? Para eliminar plagas a la hora de fumigar, ¿no? Y por supuesto esto nos permite producir mejores cosechas, no perder las que ya se tienen y tal vez aumentar la producción en la actualidad. Y eso se refleja pues en dinero, ¿no? Y efectivo para las demás personas. Y también tenemos por supuesto en la geografía que podemos ubicar lo que les decía yo, ¿no? Lugares donde se encuentran algunas cosas, ¿no? Pues tú puedes utilizar mediante la química uno de los métodos donde se encuentra, por ejemplo, un yacimiento de petróleo o puedes saber qué es lo que sucedió en algún lugar, ¿no? A partir del pH a lo mejor del lugar. Y bueno, pues eso ha sido todo por este video. Más adelante, en el próximo video, vamos a ver lo que es el método científico y la importancia, en el caso particular, de la química para hacer un desarrollo cualitativo de esta ciencia. Así que cuídense mucho y nos vemos más adelante. Hasta luego.